Se reportó la maestra Maitorena tuvo un problema de salud y tenemos el honor de tener al doctor José Becerra, que es consejero ciudadano, el mismo tema. De hecho, es la persona idónea para dar esta cátedra. Podemos hacer preguntas y tratemos de aprovechar, hagan las preguntas que ustedes gusten y trataremos de aprovechar estas hora y media de cátedra, pues por todas las dudas que tenemos cuando estamos inconformes con alguna autoridad. ¿Ok? El doctor José de Jesús Becerra Ramírez es profesor e investigador titular de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Maestro y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con diversas publicaciones nacionales y extranjeras entre libros y revistas en temas de derechos humanos, entre los que destacan el constitucionalismo ante los instrumentos de derechos fundamentales, editorial Ara Ubillus, México-Perú en 2011, el constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, editorial Porrúa, México en 2015, el derecho internacional de los derechos humanos, editorial Porrúa, 2019, entre otros. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales de derecho en Italia, Cuba, Chile, España, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Ocupó el cargo de director de la División de Estudios Jurídicos, anterior Facultad de Derecho, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Con ustedes, el doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Pues adelante, doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco esta gentil invitación de participar en una charla, en una reflexión en torno a una temática importante por la función que desempeñamos en este órgano colegiado. Antes de ello sí quisiera agradecer esta, vuelvo a repetir, gentil invitación que me realiza el Colegio de Abogados en pro de la excedencia en Jalisco y el doctor Alejandro Cárdenas por hacer la invitación que originalmente estaba previsto que viniera una de mis compañeras consejeras y que por motivos de salud tuvo que excusarse y ofrecer disculpas de no venir, pero la compañera me pidió que si podía de alguna manera acudir aquí con ustedes, a lo que con gusto acepté, hacer esta actividad académica y de difusión, tocar un aspecto muy importante para la justicia en nuestro estado y sobre todo para un órgano que en la teoría constitucional se conoce como, le llamamos el gobierno del Poder Judicial, que se deposita en los consejos de la judicatura, que tienen pues, funciones de administración, de supervisión, vigilancia, disciplina, entre otros aspectos que de ahí se desprenden. Entonces, en este gobierno del Poder Judicial que representa el Consejo, pues hay una actividad muy relevante que es la de disciplina, responsabilidades que pues se tienen que llevar a cabo cuando el funcionario público no realiza bien su función. Y me pidieron que pues explicara el recurso, lo que es el procedimiento de queja en términos generales y qué significa, cómo se tramita y cuál es su relevancia para la justicia en nuestro estado. Entonces el procedimiento de queja, previo a señalarlo e ir concatenando en qué consiste, también tenemos que mencionar que esta forma de abordar el tema de las responsabilidades
también se enmarca dentro de las nuevas adecuaciones constitucionales que se realizaron, que empezaron a realizarse en el año 2015, que se potenciaron en el año 2018, y así sucesivamente a nivel federal y a nivel estatal, con los procesos de armonización legislativa que tuvieron que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema, obviamente, el estatal, que se crea todo un aparato para tratar de dar una respuesta a esos indicadores no muy halagadores en nuestro país, en México, sobre todo los indicadores de corrupción, que pues a nivel internacional no está muy bien posicionado nuestro país y obviamente las instituciones. Entonces se construye, se estructura, se diseña esta nueva reingeniería para tratar de abonar a que esos indicadores pues fueran mejorando. Y en ese sentido, pues en los estados se realiza esta armonización donde se crean diversos órganos para cumplir esa encomienda. Entonces, todo este sistema estatal y nacional, pues vamos a encontrar muchas entidades que unas ya estaban, pero que se potencian, como son las contralorías internas, sobre todo el tema del Comité de Participación Social, que es un órgano que tiene que ver con políticas públicas en relación a mejorar estos indicadores y que tiene unas actividades muy importantes dentro de este organigrama. También vamos a encontrar los tribunales, sobre todo tribunales de justicia administrativa, que van a ser los órganos jurisdiccionales que por una parte van a llevar esto, pero también los órganos de control interno, que es a lo que nos vamos a referir. Pues está el ámbito jurisdiccional, administrativo, de auditoría, o las que integran también las auditorías superiores, y las de los Poder Legislativo. Entonces es todo un aparato que va desde diversos entes, tanto estatales como federales, que tienen que ver con esto. Pero nosotros, dentro de todo este sistema estatal y nacional anticorrupción, desde que va del comité evaluador, el comité de participación social, las contralorías, los órganos de control, los tribunales que van a participar. Me voy a referir en este caso para ir acotando y llevando al tema que nos ocupa. Y me refiero a los órganos de control interno, que es donde vamos a explicar este procedimiento de queja administrativa. Pues bien, en el caso del Consejo, este órgano de control interno lo forman varios órganos derivados de esta armonización legislativa que se realizó en tema anticorrupción. O sea, ya no lo integra un solo ente interno del Consejo, sino que se estructura de una manera que vaya para dar una respuesta más adecuada a actos de esta naturaleza que atenten contra el buen desempeño que debe de tener el funcionario o funcionaria pública. En el caso del Consejo de la Judicatura, nos vamos a encontrar en esta estructura interna, que esa estructura, incluso hay un acuerdo que también le da vida y le refuerza internamente para cumplir con este mandato constitucional, imperativo y legal que se tiene que hacer. Lo integra una área técnica, la Secretaría Técnica del propio Consejo, que va a ser la parte de investigación. Cuando ustedes presentan o dan a conocer un acto que pueda adecuarse a una conducta no adecuada que esté sancionada, y ahorita vamos a ver también este marco legal y lo voy a tratar de explicar,
solamente quiero mencionar previamente el tema de estas autoridades. Entonces vamos a encontrar el área investigadora, que recae en la Secretaría Técnica del propio Consejo, el área sustanciadora, que va a llevar ya propiamente el procedimiento de la queja, y la autoridad resolutora, que en este caso, la sustanciadora va a ser la dirección de visitaduría, y la resolutora, que sería el pleno del Consejo. En general, y con la intervención de la Comisión de Vigilancia. Entonces, todo este aparato que se estructura internamente es para darle seguimiento y sustanciar el procedimiento de queja interno, queja administrativa dentro del Consejo. Pero, ¿por qué se habilita todo esto? ¿Por qué ya no es una sola área como en antaño, sino que obedece a esta construcción constitucional y normativa que se realiza? Entonces, el fundamento o los fundamentos que llevan a este procedimiento, pues vamos a encontrar obviamente desde la Constitución Federal, que da pauta a todo este sistema, la Constitución del Estado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas ya en el Estado de Jalisco, y obviamente la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado. Es decir, dentro de esa reingeniería constitucional, tuvo también una reingeniería legal y administrativa para efecto de tratar de cumplir con ese mandato imperativo de buscar aterrizar con procedimientos que lleven justamente a batir, como decía, esos indicadores no muy halagadores de nuestro país, máximo en el ámbito de la justicia, donde diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, pues nos hacen ver que pues hay indicadores que se requieren trabajar muchísimo desde diversos ámbitos para batirlos o ir de forma progresiva, esperemos que sea rápido, de mejorar dichos indicadores. Entonces, ya planteando esta estructura, vuelvo a repetir, constitucional y legal, pues nos lleva a identificar con la área investigadora, la sustanciadora y la resolutora, para ver el camino que todos tenemos que seguir para efecto de denunciar actos u omisiones que atenten contra el marco normativo, las obligaciones que como funcionarios tenemos que seguir todas y todos. Pues bien, ¿cómo se inicia dicho procedimiento? Entonces, vamos viendo ya de forma tangible cómo este órgano, que está justificado desde la teoría constitucional para hacer esa función, separar de la función jurisdiccional, o sea, también eso hay que acotarlo. Este procedimiento tiene que ser delimitado y acotado al tema de responsabilidades, porque el tema jurisdiccional, ese tenemos que respetar, que corresponde revisar, o sea, a otros entes, como es el Supremo Tribunal de Justicia o los tribunales federales, que pues tienen la habilitación constitucional para resolver el tema jurisdiccional. Pero la justificación de crear órganos como de esta naturaleza
dentro de la teoría constitucional, pues es auxiliar en los temas que no tienen que ver desde el punto de vista jurisdiccional, sino el tema administrativo, de capacitación y de vigilancia, de supervisión y obviamente de responsabilidades. De ahí pues que este procedimiento tenga que ver con temas de eso, de responsabilidades administrativas. Lo jurisdiccional le corresponderá a otros entes. Bueno, ¿cómo se activa o se puede poner en movimiento este sistema interno para tratar de resolver, conocer e incluso en esas resoluciones pues sancionar o concluir o archivar un asunto dependiendo lo que se presente en la práctica? ¿Cómo se inicia? Este puede iniciarse a través de la presentación o el impulso que presente una persona a través de una denuncia. ¿Sí? Cualquiera llega y presenta ante la autoridad investigadora, en este caso la Secretaría Técnica, esta denuncia. O también pues, se puede iniciar de oficio, de actos muy evidentes y que se den a conocer, y se puede iniciar también de oficio. O también derivado de las visitas que la instancia enfocada para ello, para supervisar, revisar la actividad propiamente de esas visitas periódicas que se tienen que hacer al año a cada uno de los órganos jurisdiccionales, derivado de esa visita, de esa actividad que realiza también entes del propio Consejo, de este órgano de gobierno interno del Poder Judicial, derive. Entonces puede ser con la presentación de la denuncia de oficio o también derivado de la actividad de supervisión y de visitas que realizan los propios, sobre todo el área de visitaduría del propio Consejo. Entonces, es derivado de esto, por estas vías que ya mencioné, el ente investigador va a analizar si hay elementos suficientes para establecer lo que se conoce como el informe de presunta responsabilidad administrativa. O sea, este informe que ya puede dar pauta para iniciar el procedimiento. Entonces, una vez que se presente la queja con los documentos que demuestren, que evidencien tal conducta inadecuada u omisión, se realiza por este ente el procedimiento de esta investigación para ver si se establece lo que internamente se conoce como IPRA, es el informe de presunta responsabilidad administrativa. O en su defecto, si considera que no hay elementos, pues se concluye, se ordena su archivo, pero si existen o se presentan elementos, pues se vuelve a reactivar. O sea, es un cierre, llamémosle temporal, porque si en un dado caso surgen nuevos elementos, vuelve a analizar el área investigadora si la parte o si de oficio se ve elementos, pruebas que puedan activar o reactivar dicha actividad de investigación. Se puede hacer cuantas veces sean necesarias siempre y cuando se aporten los elementos para retomarlo.
Entonces, si se dice, se concluye su archivo, cuando se menciona o se acuerda su conclusión y archivo respectivo, pero eso no quiere decir que ahí se concluye. Si vuelven a aparecer elementos, esto se reactiva. Si en un dado caso, este informe de responsabilidad administrativa, el IPRA interno conocido, se pasa ya al otro ente interno. Es decir, derivado de esto, vuelvo a repetir, de este nuevo diseño o esta nueva reingeniería para combatir la corrupción, se tuvo que separar internamente que una sea la actividad previa de investigación y si este órgano decreta si el establecimiento del IPRA, se remite estos documentos enunciando obviamente las pruebas que incluso deben de ir y acompañar este informe de responsabilidad, de presunta responsabilidad administrativa. Se envía dichas constancias a el órgano interno. Todo esto forma parte del órgano interno de control, o sea, no sigue estando dentro del órgano de control. Se envía al órgano sustanciador, que en el caso de nosotros es la Dirección de Visitaduría, quien pues recibe este documento, este informe, el IPRA conocido, vuelvo a insistir y repetir, y lo que hace, ahora sí, para cumplir con el debido proceso y lo que implica un señalamiento de esa naturaleza, pues se tiene que escuchar a las partes involucradas, que se convierte en parte, pues la persona que en este caso ya va a ser incoada, que va a ser señalada, la propia área técnica que va a estar participando o debiera estar también con la autoridad sustanciadora, y el funcionario o funcionaria que está señalado. Entonces, vamos ya caminando en este procedimiento de queja, con el origen en el área de investigación, vamos en el caso que se resuelva, que sí hay elementos para establecer el informe de presunta responsabilidad administrativa, lo remite, insisto, a la autoridad sustanciadora. Una vez que está ya con la autoridad sustanciadora, que forma parte del órgano de control interno, pues se notifica. Se notifica al funcionario o funcionaria que ha sido señalado, para que a su vez en esta notificación se le informa de una audiencia que va a realizarse en un término, fíjense ustedes, no menor de 10 días ni mayor a 15. Para que, obviamente, por lógica y sentido común, tiene que ofrecer sus pruebas respectivas, que puede ofrecer en este periodo o previo a la audiencia. Entonces, se le notifica al funcionario o funcionaria que ha sido señalado para cumplir con el debido proceso, de que hay ese señalamiento y que ofrezca de su parte las pruebas, que no debe ser en el cual se va a señalar una audiencia que, repito, para ser categórico en la explicación, ser no menor de 10 ni mayor a 15 días. Para
posterior a esa fecha, aquí voy a separar un poco. Para llegar aquí, vamos a ver que hay señalamientos graves o faltas no graves y faltas graves. ¿Por qué me detengo aquí? Porque el procedimiento puede variar justo en este momento. Cuando se llega a la audiencia que se fija en ese periodo, si es una falta no grave, es un camino a seguir. Si es una falta grave, hay otro caminito que aquí se separa un poco. Fíjense ustedes, después de esto, si la falta no es grave, se abre un periodo de 15 días para emitir el auto de admisión o desechamiento. Repito, falta no grave. Se llega a la audiencia, se abre un periodo de 15 días para admitir o desechar las pruebas, que viene a haber ese auto de desechamiento para su posterior desahogo. Esto nos lleva a activar el procedimiento. Todo esto es interno dentro del consejo. Para, una vez pasada toda esa etapa, se abre periodo de alegatos para las partes, para el funcionario señalado, para la persona que presentó la queja, o incluso para la propia autoridad investigadora. Todos ellos pueden formular sus alegatos, que ahí se les otorga un plazo común de 5 días para formular sus alegatos respectivos. Insisto, ese es el camino de las faltas no graves. ¿Dónde están establecidas estas faltas no graves? Pues en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aunque también las vamos a encontrar en la ley estatal respectiva, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, o incluso en la propia ley orgánica. Pero en este caso sí recomiendo para esto seguir sobre todo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala, enumera categóricamente cuáles son. Porque si en este caso, como lo es la ley local, es más amplia, pues obviamente la que nos lleva para efecto de sancionar es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero las vamos a encontrar señaladas tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como en la ley respectiva local del Estado de Jalisco. Una vez formulados los alegatos, pasado dicho término, se cierra la instrucción para resolver y realizar el proyecto. Y ahí hay un plazo claro de 30 días. Que dicho plazo se pueda ampliar en relación de la complejidad y que el propio titular del área sustanciadora puede ampliar por otro tanto, por decir, por otros 30 días. ¿Okay? Para dictar su proyecto de resolución de bien sea sanción, que pues, hay diversas sanciones que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas señala, que va desde la amonestación pública o privada, la separación del cargo, o también puede ser el impedimento o la sanción para desempeñar cargo público, ¿sí? Incluso este puede ser gradual. Si se sancionó a un funcionario público con una amonestación
privada, pues si vuelve a incurrir, ya no tiene que ser esa, porque ya es reincidente, tiene que ser una sanción posterior a la que previamente tuvo. Es decir, nunca va a ser la sanción menor, sino que si hay otro procedimiento posterior, y lo estoy diciendo para efecto adelantarme si hubiera alguna pregunta, que estaré a sus órdenes, tiene que ser necesariamente mayor al anterior. Y esta, una vez que la autoridad sustanciadora tiene su proyecto, pues va a turnarse a la autoridad resolutora. Para ello pasa por la comisión de vigilancia, la cual va a sesionar para turnar el asunto al pleno del consejo. ¿Sí? Al pleno del consejo. Esto, fíjense ustedes, vuelvo a repetir e insistir, es para las faltas no graves que señala, vuelvo a repetir e insistir sobre todo, y trato de ir de forma, aunque el tiempo apremia, pero creo que sí nos está dando, para que quede claro. Entonces, faltas no graves, autoridad investigadora, autoridad sustanciadora interna, viene la audiencia, se abre el periodo de desahogo, se desahogan, hay un plazo para alegatos, se cierra dicha instrucción y se realiza el proyecto que se turna al pleno del consejo previo paso por la comisión de vigilancia del mismo consejo. Entonces, ahí vamos con este caminito. ¿Qué procedería a hacer? Mire, tradicionalmente, con la resolución del consejo, pues procedía el amparo indirecto, y así lo estaban siguiendo. Con la nueva ley se habla de que se podrá agotar un recurso previo, que es el de revocación con la propia autoridad. Y aquí, después de este procedimiento de revocación, o se va vía tribunal administrativo, juicio de nulidad, o vía amparo. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo hasta la fecha? Porque vienen asuntos ya desde la anterior ley y el anterior diseño, amparo indirecto. ¿Sí? Pero ahora, con esta nueva adecuación y con base la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, dice, se podrá presentar el recurso de revocación. De ahí que o te vas al amparo o te puedes ir al juicio de nulidad. Para efecto del recurso interno, es oportuno mencionar que prevé la suspensión de la ejecución del acto. Y eso es importante porque hay quienes dijeron, no, si no me voy al amparo, pero el decir la ley podrá prevé la suspensión. De ahí pues, si se van al amparo, pues se repite la petición de suspensión del acto de la propia autoridad. Pero, ¿qué pasa en el tema de las faltas graves? Y aquí esto sí cambia. Y cambió. No retrotraemos, surgen igual, faltas graves y faltas no graves. Procedimiento ante la autoridad investigadora, ante la autoridad sustanciadora, se notifica fecha de audiencia para que ofrezcan pruebas. Si la calificación que viene del órgano interno de control es una calificación grave, después de esa audiencia y ya está calificado que es grave, ahí va a cambiar el camino. Y sí quiero que aquí pongan mucha atención, que ustedes ya muchos lo saben,
solamente para los que saben estoy tratando de ser reiterativo únicamente. Para los que no, pues voy a hacer énfasis en el mismo. Se envía, cuando ya se califica internamente de falta grave, se envía al Tribunal de Justicia Administrativa. Se envía para que este tribunal, previo a este envío pasa Comisión de Vigilancia Pleno a Coto, o sea, que forman parte del órgano de control interno, que es la autoridad sustanciadora y resolutora. Pasan por la Comisión de Vigilancia, el Pleno, después de la audiencia, y se envía al tribunal para que el tribunal analice si confirma dicha calificación de falta grave. Y si no, se regresa al órgano de control interno del Consejo para que le dé seguimiento o la reclasifique. Entonces, es el caminito de la falta grave. Las faltas graves, insisto, ya no se quedan en el Consejo. Ya no. Tal vez ustedes leen la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, pues lo van a percibir. Pero ahí se tiene que hacer una adecuación legislativa, porque lo que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya es lo que yo les estoy mencionando. Falta grave ya no se queda en el Consejo y se va al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿cuáles son las faltas? Y es oportuno mencionar las faltas graves. Todas ellas están enunciadas y definidas muy claramente en la ley general. Así como mencioné lo de las faltas no graves, las faltas graves también están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular del artículo 51 al 63. Voy a mencionar algunas para que las identifiquen como faltas graves, como es el cohecho, el peculado, la desviación de recursos públicos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de intereses, contratación indebida, entre otras más, ¿sí? Que están señaladas ya, enunciadas, definidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, no la resuelve ya el Consejo internamente por el mandato derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, en pocas palabras y haciendo esta explicación de el tránsito que se sigue en este recurso de queja en relación a las responsabilidades administrativas, pues es ese, que se lleva por la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora, pero que hay una bifurcación cuando es una falta no grave que la resuelve el Consejo, o la salida de la falta no grave que se va al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, en pocas palabras, ese es el procedimiento de queja que se puede iniciar, vuelvo a insistir, de oficio, a petición de la parte que presenta su denuncia o derivado de una visita.
Entonces, yo sí quisiera, si hay oportunidad, aunque yo les decía que por esta visita y traté de hacerlo así rápido, yo tengo clase en un rato más con mis alumnos, pero atendiendo que no pudo venir la compañera consejera, pues tuve que venir y preparar de rápido esta explicación, pero yo sí, si existe pues alguna duda, con todo gusto estamos para servir. Llevamos cerca de 40 minutos, tenemos algún espacio para efecto de las preguntas si tuvieran ustedes a bien realizarlas. Entonces, pues insisto, esta es una actividad muy importante, nosotros la consideramos como tal, que internamente hemos retomado y tratar de cumplir dicha encomienda, siguiendo todas estas nuevas disposiciones constitucionales que consideramos replantean el trabajo que nos corresponde al Consejo en una actividad tan importante para el combate a la corrupción. Incluso, fíjense ustedes, en estos pocos meses que llevamos de enero a la fecha, ya llevamos más de 200 asuntos que ya se han resuelto y calificado originalmente por el área técnica. Ya llevamos varias resoluciones de sanción. En este caso, ya en estos cuantos meses llevamos ya cerca de, no más de 20, como 21 o 2 o 22 resoluciones ya de sanción. La mayoría han sido ya de sanción de enero a la fecha. Son 16 ya de sanción. Pero de procedimientos nuevos, a pesar de teníamos una petición y un rezago muy fuerte, ya más de 200 de esas quejas ya se han calificado. Entonces, consideramos que esta actividad se ha repuntado internamente, en la cual nos hemos abocado y canalizado a estar resolviéndolas y sobre todo dándole seguimiento, porque fíjense ustedes, también hay una cosa que deben de tener muy presente cuando se realice este procedimiento de queja. Puede caducar si no hay impulso procesal en un término de 6 meses. Y eso también no lo había mencionado, pero lo reafirma ahora. Puede ese procedimiento caducar, y lo que estamos haciendo ahora es revisando constantemente para que eso no suceda, de estar activando constantemente los expedientes y afocándonos, porque créanme que el universo que nos encontramos no era menor. Nos hemos encontrado con un número muy fuerte que estaba archivado de expedientes, y que tuvimos que reactivar para efecto de que no pase esto que nosotros consideramos muy lamentable, de que por falta de impulso, de atención, puedan caducar los expedientes por no moverse, por no existir el avance de dicho trámite. No sé si ya tenemos alguna pregunta. Incluso fíjense ustedes, ahora también derivado también de lo que pasó sobre los juicios políticos, para el caso de los jueces, está
también ya se nos puede derivar a través de las fiscalías, del fiscal anticorrupción o de la Fiscalía Anticorrupción, los juicios de procedencia, para efecto lo que anteriormente era quitar ese manto protector, y esos procedimientos ya también nos están llegando ahora, y estamos enfocados y abocados precisamente también a conocer que esto ya es adicional, derivado de lo que la Corte realizó, y enfocado que antes pues correspondía exclusivamente al Congreso, pero ahora para el caso de los jueces también nos está llegando ese tipo de procedimientos, que es aparte, pero también lo menciono como referencia. Ok, doctor, el licenciado Moisés Suárez nos pregunta: la falta de celeridad y expedientes de los juzgados de primera instancia ante los requerimientos realizados por el Tribunal de Alzada, no obstante, ¿los apercibimientos pueden considerarse graves? Mire, cuando, si leemos, por ejemplo, me voy a permitir para dar la respuesta a la pregunta, tenemos que ver perfectamente el catálogo. Yo casi le leí todo lo que pudiera ser las faltas graves. ¿Qué me faltó mencionar? El nepotismo o el desacato. Si, por ejemplo, en lo que menciona el licenciado Moisés, ¿verdad? Sí. No hay cumplimiento de una autoridad superior, ahí ya estamos hablando, dependiendo, hay que revisarlo, de un posible desacato. Y en el caso del desacato, sí es falta grave. Está encuadrado dentro de las causas que menciona como tales la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero la Ley de Responsabilidades Administrativas de faltas no graves, fíjense ustedes, es que va a depender del supuesto y lo que nosotros investiguemos y lo que ustedes nos señalen, que aunque si ustedes no lo señalan, pero si de las constancias aparece, podemos darle salida bien por un posible desacato, que no hay cumplimiento de una autoridad que le ordena superior, o también puede ser falta no grave cuando no realice sus funciones o atribuciones o funciones encomendadas en el desempeño de la función que realiza, o por omisiones o actos. Esas son faltas no graves que me permito yo estar leyendo de forma literal, que pudiera, atendiendo la pregunta, en un caso sí encuadrar en falta grave o también en falta no grave. Pero fíjense ustedes, alguien dirá, no es falta grave y la cosa pues es menor. No, si bien es cierto, puede ser una falta no grave, puede llevar a la destitución del funcionario público. ¿Qué significa esto? Y muy buena pregunta de Moisés que me lleva a esto otro y a acotar, que no porque sea falta no grave va a ser una sanción menor, que va a depender de la circunstancia. También a veces puede tener un cúmulo de trabajo tremendo que lo demuestre, o que no sea reincidente, pero si ya atendiendo la circunstancia específica del caso concreto, puede llegar, aunque sea falta no grave, fíjense ustedes que nos siguen a través de este medio electrónico, pueda llevar a su destitución e incluso a su inhabilitación. Entonces, yo sí le recomiendo para estos casos, y fíjense ustedes que no es, ver si es una cosa u otra no está tan complicado jurídicamente, claro, porque la ley general es muy clara y cataloga de forma enunciativa muy claramente. Sí, Moisés, le recomiendo a ustedes de que me siguen que pudiera estar enunciando todos, pero me detendría. Les mencioné para solamente la pregunta y poner de ejemplo, pero
está muy claro en la ley. Léanlo, analícenlo, y nosotros estamos para servir, justo como es nuestra pretensión de hacerlo, de darle seguimiento puntual. Pero sí, háganlo, revisen esta ley con detenimiento, porque se van a encontrar con una claridad evidente para efecto de delimitar. Claro, puede haber concurrencia, puede haber tanto unas como otras, pero mucho ayudaría que eso no es impedimento para no analizarlo nosotros, que ustedes lo plantearan, pero sobre todo lo demostraran. Pero vuelvo a insistir, no es impedimento si en su exposición no lo hacen, pero si de las pruebas se desprende, tenemos que entrar nosotros al conocimiento si hay cosas adicionales. Y más ahora que nos obligan con la jurisprudencia de la Corte Interamericana ir más allá, lo que llaman ellos ex officio, como es en la sentencia Cabrera García y otras más en materia de derechos. Y obviamente pues esto tiene que ver también con eso de analizar ex officio. No sé si está algo más, otra pregunta. Las están haciendo apenas. Muy bien. Si gusta seguir con el tema, Bien, doctor. de acuerdo. Entonces, les decía, aunque también, miren, van a encontrar en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, que enumeran justo también causas de responsabilidad administrativas no graves, que, como por ejemplo, no cumplir con la máxima diligencia. Esta pues es muy genérica, pero también nos lleva a, si tenemos duda, pues encajar ahí. ¿Qué implica esto de la máxima diligencia en el servicio que se ha encomendado? Pues, ¿qué encomienda hacer? Si eres juez o secretario o notificador, pues obviamente la ley orgánica te asigna funciones específicas que tú debes de realizar, y si esas no las realizas de acuerdo al marco normativo, pero además a la probidad que el propio Código de Ética lo señala, pues nos vamos a ir por ahí. Y así sucesivamente, como, fíjense ustedes, debe observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud. Vean estas máximas tan importantes y que creo que debemos de ceñirnos nosotros como funcionarios públicos, y eso está en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, y que si no se cumple con ello, pues está como falta no grave. No informar, por ejemplo, al superior jerárquico inmediato que sobre algún conflicto de intereses, o incluso que no realicemos nuestra declaración patrimonial, también es una falta no grave, y que tenemos que de realizar y abstenernos de actos o omisiones que impliquen incumplimiento de disposiciones relacionadas con el servicio público. Yo creo que para todos ustedes eso es muy familiar, claro, y lo que tenemos que hacer, y que pues cuando no se presenta este tipo de actuaciones con esa diligencia adecuada, pues lo tenemos que hacer. Mire, hay desde entregar formalmente a quien lo sustituya el cargo, respetar el derecho de petición de los particulares, abstenerse de imponer condiciones o prestaciones o obligaciones que no estén previstas en la ley, abstenerse de utilizar vehículos de propiedad del ente público que no tengan que ver con la actividad que se les encomienda, atender y respetar el derecho a la formulación de quejas o denuncias, que
pues de lo que estamos hablando ahora, rendir cuentas, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos, eso tiene que ver con la ley de responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco. Bueno, ya creo que tenemos otra pregunta. Sí, doctor. Del licenciado Ricardo Jara. Dice, ¿qué medidas está tomando el Consejo para evitar casos de represalias de los jueces a los que se les ha presentado alguna queja? Pues mire, esto yo creo que es nuestra obligación hacerlo. No debe de existir represalias de esa naturaleza, y si se la hiciere, pues se le va a acumular otro procedimiento a quien esté actuando de tal manera, y eso le va a llevar a acumular en su expediente y a sanciones mucho más altas, porque si en sí ya con un procedimiento previo que si ustedes revisan ahora ya están surgiendo de forma más rápida las conclusiones de asuntos y se acumula una más, pues la posterior, derivado de una represalia y que se demuestre que se demuestre que está haciendo esos actos de esa naturaleza reprobables, una vez que se le dé la garantía de audiencia, la sanción va a ser mucho mayor. De ahí pues que si un funcionario público, jueza o juez, realiza actos de hostigamiento y de represalias en contra de un funcionario público, se va a iniciar otro procedimiento, un nuevo procedimiento. Entonces, ¿qué le recomiendo? Si hay ese tipo de actuaciones, presentar una nueva queja. Y ahora tenemos plazos muy claros, ya lo mencioné, de lo que tenemos que hacer, porque si no también nosotros incurrimos en responsabilidad. Por eso es un área que nos hemos abocado en estos meses de forma muy categórica para efecto de cumplir con los mandatos establecidos. Que, insisto, había un cúmulo de expedientes extraordinarios ya iniciados, pero que estaban ahí un poco rezagados, por no decir mucho. ¿Sí? Bueno, pues mire, yo creo que estamos en una oportunidad de que todos hagamos uso de esta nueva forma de poder catalizar las funciones que realiza el Consejo. Porque su fin original y que legitima su actuar es el tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Porque, vuelvo a insistir y lo decía al inicio, el fundamento y la legitimación del establecimiento de lo que se conoce como el órgano de gobierno o el gobierno del Poder Judicial que se deposita en los consejos tiene que ver con esta descarga de la actividad jurisdiccional para efecto de llegar a buen puerto y ayudar a mejorar los indicadores de la justicia en nuestros ámbitos específicos determinados. De ahí pues que tenemos que ir de la mano tanto los litigantes, los propios funcionarios, de asumir la diligencia debida, como lo dice la ley, de quienes estamos enfocados a supervisar y aplicar tales procedimientos, hacer lo que nos corresponde. Porque creo que el desarrollo de la actividad de la justicia pudiera mejorar de forma exponencial. Pues bien,
Yo con esto concluiría, me daría tiempo si hay alguna pregunta adicional, con todo gusto, porque tengo mi otro pendiente de mi clase. Del licenciado Pablo César Sánchez Torres. Dice: doctor, cuando es suspendido el funcionario y posteriormente resulta inocente, ¿sus derechos laborales son cubiertos? Sí se retrotraen los efectos, porque sí nos demuestra, no sé, a través del amparo y por lo regular es a donde llegan. ¿Cuáles son los efectos del amparo? Retrotraer los efectos previamente a la violación, ¿sí? Y hay que, pues, reconocer si hubo una equivocación. Entonces, creo que eso, quienes ustedes conocen el amparo saben cuál es el objeto y fin y su naturaleza jurídica del amparo. Es volver la situación, porque al final todos estos asuntos van a llegar al amparo, necesariamente cuando se oponen o impugna cuando alguien fue sancionado. Y los efectos es retrotraer a la violación original. ¿Sí? No sé si existe otra más. Es que están aquí revisando conforme están llegando en redes, por eso estamos haciendo el espacio. ¿Es todo? Muy bien, pues mire, es un gusto estar aquí con ustedes, en poder participar en esta actividad académica, felicitando al Colegio de Abogados en pro de la justicia para deliberar aspectos de esta naturaleza, y que estaremos a sus órdenes para poder acudir a ustedes y poder reflexionar todos estos temas que pues les interesan, y creo que han llevado a que el presidente de este colegio pues organice y haga extensivas invitaciones como la que hoy surgió a su servidor, si bien fue de emergencia, pero que acudimos con todo el gusto para poder estar aquí con ustedes, esperando sea de utilidad para la función tan importante que ustedes están desarrollando, y más en una situación tan complicada como estamos viviendo ahora en pandemia, y que pues, nos lleva a cuidarnos y que a hacer uso de nuestras habilidades específicas en estas situaciones excepcionales, para que la justicia no pare en nuestro estado y no se vean afectados, sobre todo los justiciables, donde ustedes cumplen una función fundamental. Pues en verdad, muchas gracias, doctor Cárdenas, pues agradecido y honrado por estar aquí, y pues traté de abuelo de pájaro hacer estas explicaciones para que cumplir con esa encomienda que con gusto asumí de estar con todas y todos ustedes. Gracias, doctor. Pues compañeros, la verdad le agradecemos infinitamente al doctor Becerra, porque de hecho ya tenía un compromiso previo, y aún así nos hizo un espacio para, evidentemente, no quedarles mal a ustedes, y sinceramente pues nos sentimos muy honrados. Todo gusto. Bueno, como es costumbre, el Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento que a la letra dice: el Colegio de Abogados en pro de la excelencia de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por su invaluable aportación de conocimientos jurídicos respecto al tema queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura, la fecha de hoy, y evidentemente lo firma la presidencia. Doctor, es un verdadero honor. Pues compañeros, les informo que en nuestro próximo taller de septiembre tendremos el honor
detener al doctor Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez 12º de lo civil. Compañeros, muchas gracias y espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Muy amables. Gracias. Buenas tardes.